a definir lo que son ondas. Las ondas son vibraciones generadas por agentes externos perturbando un medio tranquilo. Por ejemplo, el caso de un lago. El lago viene a ser el medio tranquilo. Una piedra que se lance perturba ese medio tranquilo generando ondas. Las cuerdas bucales se encuentran tranquilas, hago fluir aire por las cuerdas bucales, vibran, perturbando ese medio tranquilo, generando una onda llamada sonido. Las ondas, fuese cual fuese el tipo de onda, no transportan materia, solo transmiten energía. Es decir, cuando una onda se mueve, la onda no puede arrastrar materia, solo tiene energía. Las ondas se pueden clasificar, y se pueden clasificar de dos maneras. Por su origen tenemos ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son aquellas que requieren de un medio material para propagarse. Por ejemplo, el sonido. El sonido requiere de un medio para su propagación. El sonido no puede transmitirse en el vacío. Las ondas electromagnéticas son aquel tipo de ondas que se pueden propagar por cualquier medio, inclusive en el vacío. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío, como la luz, las ondas de televisión, los rayos X, los rayos láser. También podemos clasificarlas por su movimiento, por la dirección de su movimiento. Pueden ser longitudinales, como el sonido, o transversales, como las ondas electromagnéticas. Las ondas longitudinales son aquellas en que las moléculas del medio vibran en dirección del movimiento de la onda. Las ondas transversales son aquellas en las que las moléculas del medio vibran perpendicular al movimiento de la onda. Bien, veamos entonces los elementos que conforman una onda. Entre los elementos de una onda tenemos lo siguiente, sea esta una onda de tipo senoidal o cosenoidal. Una onda de este tipo es una onda transversal, porque las moléculas del medio se mueven hacia arriba y hacia abajo, mientras la onda avanza hacia la derecha. Mientras la velocidad de la onda es hacia la derecha, las moléculas del medio suben y bajan. Pero los puntos materiales de la onda no pueden moverse con ella. Solamente la onda transmite energía, no mueve materia. Dos puntos simétricos se llama una longitud de onda. La longitud entre dos puntos simétricos se conoce como longitud de onda. Los puntos que están hacia arriba se conocen como crestas. El punto más bajo se conoce como valle. Una longitud de onda es la distancia que recorre la onda haciendo un recorrido de 4 amplitudes. 1, 2, 3, 4. Entonces la distancia entre estos dos puntos simétricos es una longitud de onda. El tiempo que demora la onda en hacer un desplazamiento de su longitud de onda se conoce como periodo. El periodo es el tiempo en que una onda hace 4 amplitudes. Entonces la rapidez se define como la distancia entre el tiempo. ¿Qué distancia recorre? Una longitud de onda. ¿Entre qué tiempo? Entre el periodo. Pero la inversa del periodo se conoce como la frecuencia. Por lo tanto, la velocidad resulta ser la longitud de onda por la frecuencia. Muy bien, veamos ahora algunos fenómenos ondulatorios. Fenómenos ondulatorios. Fenómenos ondulatorios. Entre los fenómenos ondulatorios tenemos lo siguiente, fenómenos ondulatorios. Tenemos el primer fenómeno. 1. La reflexión de la onda. Reflexión. La reflexión. Es el cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección de la onda. Cambio de dirección de la onda. Al chocar con una superficie pulida, con un espejo. Al chocar con un espejo. Tendríamos entonces lo siguiente. Consideremos aquí un espejo. Consideremos un espejo. Esto resulta ser un espejo. Y la normal al espejo aquí, una perpendicular al espejo. Esta resulta ser la normal al espejo. La normal. Un rayo de luz o una onda llega aquí hacia el espejo en esta dirección. Y esta es la onda incidente. Incidente.
El espejo lo refleja a la onda en esta dirección, y esta es la reflejada. Reflejada. Con la normal hace dos ángulos, un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Entonces, debe cumplirse lo siguiente, que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Debe cumplirse esta condición y también la segunda, que el rayo incidente, la normal y el reflejado deben encontrarse en un único plano. Deben encontrarse los tres elementos en un único plano. No es posible que el rayo incidente venga por aquí y salga por aquí el rayo reflejado. No, los tres, el rayo incidente, la normal y el reflejado deben encontrarse en un único plano. Por lo tanto, la onda incidente, la reflejada y la normal están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Veamos ahora la refracción de la luz o la refracción de ondas. Pero antes de ver la refracción, veamos qué entendemos por índice de refracción. Índice de refracción. Índice de refracción. Denotamos con la letra N. El índice de refracción. Este es un número adimensional, sin dimensiones, número adimensional, definido como, es un número adimensional definido como N, que es el índice de refracción de un medio. Es el índice de refracción de un medio. Índice de refracción de un medio. Y este es igual a la velocidad de la luz en el aire o vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Es decir, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre la velocidad de la luz en dicho medio. Por ejemplo, el índice de refracción del aire vendrá a ser la velocidad de la luz en el aire o vacío, 3 por 10 a la 8, entre la velocidad de la luz en el aire, que es lo mismo, 3 por 10 a la 8. Y esto es también 3 por 10 a la 8 y resulta ser 1, el índice de refracción del aire. El índice de refracción del agua viene a ser entonces la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8, entre la velocidad de la luz en el agua, siendo la velocidad de la luz en el agua mucho menor que en el aire o el vacío. 3 por 10 a la 8 entre 9 cuartos por 10 a la 8. Y esto resulta ser 4 tercios, o lo que es lo mismo, 1,33. Muy bien, entonces el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el aire o vacío y la velocidad de la luz en dicho medio. Muy bien, veamos ahora de qué se trata la refracción de la luz. La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando ésta pasa de un medio a otro de diferente densidad. Refracción, entonces. Refracción. Consideremos aquí la separación de dos medios. Vamos a considerar aquí un medio diferente al primero, y esa línea resulta ser la interfase entre esos dos medios. La interfase entre esos dos medios. Consideremos aquí
una normal. Esta es la normal a esa superficie entre los dos medios. Normal. Y aquí una onda que incide sobre esa superficie y hace un ángulo de incidencia con la normal. Cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad, entonces se refracta, cambia de dirección, generando un ángulo refractado. Vamos a considerar aquí un índice de refracción del medio incidente, un índice del medio refractado. Cuando una onda electromagnética, la luz o otra onda, pasa de un medio a otro de diferente densidad o de diferente índice de refracción, la onda se refracta. Entonces aquí tenemos que tiene una velocidad en el medio incidente, una longitud de onda en el medio incidente y una frecuencia en el medio incidente esa onda. Al pasar a otro medio, aquí cambia su velocidad. Tendrá una velocidad en el medio una velocidad en el medio refractado, una longitud de onda en el medio refractado, una frecuencia en el medio refractado. Y aquí debe cumplirse lo siguiente. Cuando una onda pasa de un medio a otro, entonces se cumple lo siguiente. Las velocidades son diferentes en ambos medios. Las longitudes son diferentes en ambos medios. Pero lo único que no cambia es que la frecuencia en el medio incidente es la misma frecuencia en el medio refractado. Y esto es una cantidad constante. Esto no olvidar que la frecuencia no depende de la onda, la frecuencia depende de la fuente que lo genera. Por lo tanto, la frecuencia es la misma cuando una onda pasa de uno a otro medio. Resulta ser la misma frecuencia. Luego debe cumplirse las siguientes leyes. Se cumple lo siguiente, la ley de Snell. Y la ley de Snell indica lo siguiente, ley de Snell. Tenemos aquí un índice de refracción y un ángulo de incidencia. Un índice de refracción en el medio incidente, un ángulo de incidencia, un índice de refracción en el medio refractado y un ángulo de refracción. Debe cumplirse entonces lo siguiente, que el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción por el seno del ángulo de refracción. O también se cumple, como los índices de refracción son las velocidades de la luz en el aire o vacío respecto al medio, entonces se cumple que el seno del ángulo de incidencia es a la velocidad de la onda en el medio incidente, y esto es al seno del ángulo de refracción respecto de la velocidad de la onda en el medio de refracción. Cualquiera de las dos resultan ser la ley de Snell. Muy bien. Veamos ahora ondas sonoras. Veamos las ondas sonoras. ¿Qué es el sonido? Definamos entonces sonido. El sonido es una onda. Es una onda mecánica longitudinal. Es mecánica. ¿Por qué es mecánica? Es mecánica porque requiere de un medio material para propagarse. Requiere de un medio material para propagarse. No se propaga en el vacío. Y es una onda de carácter longitudinal. Es una onda
longitudinal porque las moléculas del medio, vibran en dirección de la onda, Es decir, el caso es el siguiente. Consideremos aquí una fuente sonora, una fuente sonora puntual, Esta emite ondas en forma de esferas. El sonido es una onda esférica. Consideremos una dirección de movimiento para la onda. Por ejemplo, tomemos esta dirección y consideremos que aquí se mueve la onda. Entonces las moléculas del aire, las moléculas del medio, vienen a ser estas. Estas son las moléculas del aire. Y estas moléculas del aire deben propagar el sonido. La fuente sonora emite un sonido con una cierta frecuencia. Esta energía que emite la fuente sonora produce una perturbación en esta molécula. Y esta molécula empieza a vibrar así, de esta forma. La vibración de esta forma hace que esta molécula choque con la siguiente molécula y por choque le transmite esa perturbación. Luego esta empieza a vibrar así, nuevamente, y por choque le transmite a la siguiente la perturbación. Y esta a su vez a la siguiente, y así sucesivamente la onda se va propagando. Pero nosotros notamos que las moléculas aquí vibran en la misma dirección en que la onda avanza. En esa dirección de propagación de la onda, las moléculas del medio están vibrando. Esta es vibración de las moléculas del medio. Vibración de las moléculas del medio. Las moléculas del medio vibran en la misma dirección en que está avanzando la onda. Cuando esto sucede, se trata de una onda longitudinal. Por lo tanto, el sonido, podemos decir, es una onda mecánica porque requiere de un medio material para propagarse. Y es una onda longitudinal porque las moléculas del medio vibran en la dirección en que la onda avanza. Veamos ahora lo concerniente a las características del sonido. ¿Cuáles son las características del sonido? Son las siguientes. Características. ¿Cuáles son sus características? 1. Veamos. 1. La velocidad. La velocidad del sonido depende de dos características fundamentales. La velocidad depende del medio material donde se propaga, del medio material, y también depende de la temperatura. Del medio material tenemos entonces que la velocidad del sonido en los sólidos es mayor que la velocidad del sonido en los líquidos y mayor que la velocidad del sonido en los gases. De esa forma, la velocidad del sonido depende del medio material. En los sólidos es mayor que en los líquidos y mucho mayor que en los gases. Y de la temperatura depende que a mayor temperatura, mayor velocidad. A mayor temperatura, mayor velocidad. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius es aproximadamente 340 metros por cada segundo. Si la temperatura se incrementa, la velocidad también se incrementa. 2. Frecuencia. El oído humano
solo el oído humano capta sonidos en el intervalo de 20 Hz hasta a 20.000 Hz. Solamente en ese rango el oído humano puede captar sonidos, entre 20 y 20.000 Hz. Es decir, consideremos aquí este punto como 20 Hz. 20 Hz. Y este punto como 20.000 Hz. El rango audible para el oído humano está en este intervalo. Solamente en este intervalo, este es el rango audible. Rango audible. Un sonido menor de 20 Hz se conoce como un infrasonido. Infrasonido. Un valor mayor de 20.000 Hz se conoce como el ultrasonido. El ultrasonido. En la Tierra se conoce solamente dos animales que se pueden comunicar por infrasonido. Aquí está el elefante y el tigre. Y algunas ballenas. El ultrasonido es el sonido con que se comunican la mayor cantidad de animales. El rango audible para nosotros está entre 20 y 20.000 Hz. Veamos el caso de la intensidad sonora. La intensidad sonora. La intensidad se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Debemos recordar que las ondas sonoras son ondas esféricas. No son ondas planas, son ondas esféricas. Tres aquí. Veamos entonces la intensidad. Intensidad sonora. Intensidad. La intensidad I la definimos así. La intensidad I se define como la energía por unidad de tiempo por unidad de área. Sin embargo, energía entre tiempo, eso es potencia sobre área. De esa manera definimos nosotros la intensidad sonora. Ahora, la potencia para una fuente es constante. Consideremos entonces el siguiente caso. Esta es una fuente sonora puntual. Fuente sonora puntual. Si aquí se emite el sonido se emite en una onda esférica. Entonces tendríamos aquí el sonido de esta manera. Esta es la onda que se genera cuando la fuente sonora emite un sonido con una cierta energía. Toda esta superficie recepciona esa energía y la onda crece. Ahora la onda es así. Toda esta superficie ahora es la que recepciona la energía y se infla como si fuese un globo y se propaga de esa manera la onda. Ahora toda esta superficie es la que recepciona la onda sonora. Si consideramos que la distancia es d, entonces esta es una superficie esférica. Es una superficie esférica de valor 4pi por d cuadrado. Ese es el valor del área de esa superficie. Esta es la superficie que recepciona la energía que emite la fuente sonora. Y al recepcionar esa energía se va comunicando al resto de moléculas y así se va propagando el sonido. Entonces la intensidad para nosotros será la potencia de la fuente entre el área, que es 4 veces pi por d cuadrado. Esa es la intensidad, siendo entonces P la potencia de la fuente. Potencia de la fuente. Y la potencia de la fuente es para nosotros una cantidad constante. Si nosotros calculamos para una misma fuente diferentes posiciones, podríamos encontrar una relación entre las intensidades sonoras. Por ejemplo, si consideramos aquí una fuente sonora, esta es la fuente
sonora. Si esta es la fuente sonora, entonces se emite sonidos en forma de esferas. Los frentes de onda son esféricos. A una cierta distancia de S1, tenemos aquí una intensidad I1, que es la potencia de la fuente entre 4 veces pi por D1 cuadrado. En este punto, a una distancia de S2, tenemos la intensidad 2 como la potencia de la fuente entre 4 veces pi por D2 al cuadrado. Dividiendo encontramos que la relación entre la intensidad 1 y la intensidad 2 resulta ser distancia 2 entre distancia 1 al cuadrado. En esa proporción se encuentran las intensidades para dos puntos que corresponden a una fuente sonora. El oído humano capta intensidades sonoras en un cierto intervalo. El intervalo del oído humano está entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado. Decimos, el oído humano capta sonidos con intensidades en el intervalo de 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado. Consideremos aquí entonces nuestro rango de intensidades. Si este valor lo consideramos como 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado, este viene a ser 1 watt por metro cuadrado. El rango audible está entre 10 a la menos 12 y 1 watt por metro cuadrado. Este es el rango audible. Solamente dentro de ese rango el oído humano puede captar sonidos. Cuando se produce un sonido, ¿hasta dónde debo alejarme para no escuchar el sonido? Debo alejarme hasta que la intensidad sea 10 a la menos 12. Por lo tanto, a este valor lo solemos llamarle como I sub 0. I sub 0 es la intensidad para no escuchar un sonido. Se produce un sonido, debo alejarme hasta que la intensidad sea 10 a la menos 12 para no escuchar un sonido. Antes de este valor ya no escucho, después de este valor sí escucho. Por lo tanto, este valor es un umbral y se le dice el umbral del sonido. Umbral del sonido. ¿Por qué? Porque ese es el límite para no escuchar un sonido o para escuchar un sonido. Antes de ese valor no escucho un sonido, después de ese valor escucho el sonido. Sin embargo, por el otro extremo, cuando tenemos un sonido con una intensidad de 1 watt por metro cuadrado, el oído humano siente una pequeña molestia. En este valor se siente molestias. Un valor más allá de 1 watt por metro cuadrado, se siente un dolor muy fuerte en el oído y un dolor de cabeza, que se conoce como contaminación sonora. Este valor es también un umbral. Antes de 1 watt por metro cuadrado no tengo ninguna molestia. Después de 1 watt por metro cuadrado tengo molestias. Y a esto se le conoce como el umbral del dolor. Umbral del dolor. Umbral del dolor. Bien, entonces podríamos decir lo siguiente. Si I sub 0 es 10 a la menos 12, entonces cuando la intensidad I sub 0 es 10 a la menos 12, no se capta sonido. No se capta sonido. Muy bien. Sin embargo, cuando un ingeniero quiere hacer un diseño acústico, entre 10 a la menos 12 y 1 watt por metro cuadrado, existen miles de millones de valores aquí.
No es factible para un médico trabajar, por ejemplo, con esta escala y determinar si un paciente tiene contaminación sonora, o para un ingeniero hacer un diseño acústico. Debemos reducir estas escalas. ¿Cómo reducimos estas escalas? De la siguiente manera. La reducción de las escalas se conoce como nivel de intensidad sonora. El nivel de intensidad sonora es la reducción de escalas para el nivel de intensidades normales o naturales. Y lo conocemos como nivel de intensidad. Nivel de intensidad. El nivel de intensidad, que lo denotamos con la letra beta, es una relación logarítmica de intensidades. Es la relación logarítmica de intensidades. Y es la reducción de escalas, y consiste en una reducción de escala, y consiste en una reducción de escala, en una reducción de escala. Entonces, para ello usamos el siguiente criterio. Beta para nosotros resulta ser el logaritmo de una intensidad cualesquiera respecto a la mínima audible, 10 a la menos 12. Y las unidades de esto están en Bell, en honor a Thomas Graham Bell, que inventó el teléfono. Sin embargo, se suele utilizar un múltiplo de este valor, es decir, 10 veces ese valor. Y se le corresponde entonces la unidad de decibel, que lo denotamos como dB, de esa forma. Y este es el nivel de intensidad para una onda sonora. Entonces debemos entender lo siguiente. Las intensidades I, estas se adicionan. Es decir, si un violín produce una intensidad I, en el mismo punto 2 violines producen 2 veces la intensidad, 3 violines 3 veces, n violines n veces. Las intensidades se adicionan, pero los niveles de intensidad no, porque son escala logarítmica. Los niveles de intensidad beta, estos no se adicionan, no se suman, no se adicionan. Entonces veamos como última parte lo siguiente. Consideremos aquí una fuente sonora. Fuente sonora. Si esta es una fuente sonora, emite sonidos en forma de ondas esféricas. Se emite sonidos en forma de ondas esféricas. A una distancia de S1 tenemos una intensidad 1 y un nivel de intensidad 1, que es 10 veces el logaritmo de esa intensidad I1 entre 10 a la menos 12. A una distancia de sub 2 tenemos lo siguiente. Tenemos una intensidad 2 y esta intensidad 2 es 10 veces el logaritmo de esa intensidad 2. Bueno, aquí el nivel de intensidad 2 es la intensidad 2 entre 10 a la menos 12. Eso vendrían a ser el nivel de intensidad 1 y el nivel de intensidad 2 en esos puntos. Entonces, diferenciando nivel de intensidad 1 menos nivel de intensidad 2 es 10 veces y factorizo logaritmo de la intensidad 1 entre 10 a la menos 12 menos el logaritmo de la intensidad 2 entre 10 a la menos 12. Una diferencia de logaritmos es el cociente de los números. Y tenemos que beta 1 menos beta 2 resulta ser 10 veces el logaritmo. Al dividir estos números se cancela 10 a la menos 12 y queda I sub 1 entre I sub 2. Y esa es la relación para la diferencia de niveles de intensidad. Esto podemos ampliarlo si recordamos que, pero las relaciones de intensidades I sub 1 es a I sub 2 como la distancia 2 es la distancia de su 1 al cuadrado.
Entonces esta relación podemos reemplazar aquí y tendríamos que nivel de intensia 1 menos el nivel de intensia 2 es 10 veces el logaritmo de la distancia 2 entre la distancia 1 al cuadrado. Como es el logaritmo de una potencia, baja como coeficiente, es exponente, y tendríamos que nivel de intensia 1 menos el nivel de intensia 2 es 20 veces el logaritmo de la distancia 2 entre la distancia 1, correspondiendo a esta relación de distancias. Esta es una relación importante, nos permite resolver diferencias de niveles de intensidad conociendo las distancias. Muy bien. Vamos ahora a dar solución a nuestra práctica.